Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, espero se encuentren muy bien y en esta ocasión hablaremos sobre la prisión preventiva oficiosa, que es los tipos de prisión que hay y a su vez sobre la polémica que ha ocasionado esto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La prisión preventiva se entiende en México como una medida cautelar en la cual un juez penal puede solicitar de manera preventiva que un reo o que un presunto culpable se encuentre privado de su libertad, considerando algunas cuestiones del estudio de fondo del asunto. Es decir, se usa como una medida precautoria para efecto de que el inculpado no se escape o no se fugue de la ley, no se vaya a otro país, o en su caso como una medida de protección para los testigos o para la propia víctima, o en su caso hasta para la propia comunidad. Es decir, se intenta que pueda llevar a cabo el procedimiento sin que el reo, o en este caso el presunto culpable, se pueda salir o pueda manipular pruebas o hacer algo que afecte a la determinación judicial. En ese sentido, existen dos tipos de prisión preventiva. Una que es la que estamos mencionando, la oficiosa, que deviene del artículo 19 constitucional, y otra que para mi gusto, que considero está más apegada de hecho, que es la justificada. La prisión preventiva justificada es aquella en la cual un juez ahora sí determina que como una medida precautoria, pues el reo no se debe fugar del país, es decir, que debe de tener, garantizar o acreditar que tiene raíz en donde se encuentra, en la ciudad o en el estado donde se encuentra, que trabaja ahí, que su casa es de ahí, que sus familiares son de ahí, en la cual pueda presumir o estimar el juez que no se va a fugar del país. Así como también, como se comentó hace rato, pues para tener cuestiones de cuidado sobre los testigos, sobre la víctima, o que no quiera manipular pruebas. Entonces se hace un estudio minucioso de la capacidad del reo, de si ya es reincidente, es decir, se revisa un poco más el expediente, y si el juez así lo estima prudente, ahora sí puede ordenar una prisión preventiva justificada, la cual se estima está apegada a derecho y a la ley, porque se hace un estudio previo y solo es una excepción, a diferencia de la prisión preventiva oficiosa, donde no es una excepción. Se tiene que acatar lo que dice el artículo 19 constitucional, y como les comenté, existen 16 delitos en ese catálogo de delitos graves, en los cuales si incurres o eres mencionado o inculpado de alguno de esos 16 delitos, de manera forzosa, automática, se te va a dar la prisión preventiva. Entonces es un poco grave, porque si un ministerio público desea abusar de su poder, o una víctima o una persona que quiera denunciar lo hace con base en alguno de esos 16 delitos, pues sabe que de antemano que ya es una prisión preventiva oficiosa, lo que trae a colación que en todo caso el reo o la persona que sea inculpado estará en prisión en el inicio y durante el juicio, lo que se estima es totalmente violatorio de derechos humanos, porque significa que ya no hay presunción de inocencia, simplemente basta con que te señalen por alguno de esos 16 delitos y en automático ya estás en la cárcel. No importa si no tienen pruebas en tu contra, no importa si hasta puede ser un poco absurdo el delito o un poco absurda la historia, en ese momento es de manera automática, y el juez no puede negarse a aplicar esa prisión porque es constitucional, no se puede negar un artículo constitucional. Entonces, ahí la gravedad. Por eso es que han habido últimamente tantos abusos en donde cualquiera persona puede señalar a otra persona por esos delitos y ya le desgracian la vida, ¿no? Entonces, por eso es que es totalmente violatoria de derechos humanos y incluso de tratados internacionales de los que México es parte, y viola principios de legalidad y viola principios de leyes como son el de presunción de inocencia, el de debido proceso, el de la libertad y el de la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque simplemente basta un dicho para que te vayas a la cárcel sin haber hecho una valoración previa, sin pruebas ni nada, simplemente te vas. Y el problema también de la prisión preventiva oficiosa es que según el artículo 20 constitucional establece que esta prisión preventiva oficiosa solo se puede aplicar por 2 años. Para mí ya 2 años es demasiado. ¿Pero qué significa? Que el reo, el culpable o el imputado
estará máximo 2 años en prisión por la prisión preventiva oficiosa. Pero en México eso no aplica o no aplica al 100%. ¿Por qué? Porque a veces el juicio, el procedimiento, la carpeta, la averiguación, antes averiguación o carpeta de investigación, puede tardar hasta más de 2 años en integrarse, y lo mismo el juicio. Entonces, no importa, pues tú seguirás en la cárcel si eres acusado por alguno de esos 16 delitos graves en lo que se concluye el juicio. Entonces, a veces puede ser que ni siquiera resultes culpable y ya te echaste más de 2 años en prisión. Lo que se estima entonces, se reitera, es una violación flagrante de derechos humanos y de tratados internacionales de los que México es parte. Entonces, y de hecho ha habido estudios, análisis, en donde se advierte que 4 de cada 10 personas que están imputadas o están en la cárcel, 4 de esas personas devienen de una prisión preventiva, ya sea justificada o oficiosa, pero últimamente hay ¿cómo se podrá decir? Ha habido un abuso por parte de las autoridades de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, 4 de cada 10 personas que están en la cárcel están esperando una sentencia, una condena. En su caso, ser absueltos. Pero eso nadie lo sabe, pero por lo pronto ya estarás ahí mínimo 2 años o hasta más. Entonces, volviendo al tema, ahorita la discusión de la Suprema Corte está en ver si ellos pueden o no inaplicar un artículo constitucional. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha presentado iniciativas en las cuales solicita que este Poder Judicial no pueda llevar a cabo esa inaplicabilidad de los artículos constitucionales. ¿Por qué? Porque ellos no son la autoridad, no es un poder que pueda modificar la Constitución. Para eso está el constituyente o el Poder Legislativo. Entonces, hay una alerta también en temas internacionales de que, por un lado, la Suprema Corte no pueda modificar artículos ni dejar de aplicarlos, porque podría caerse en varios supuestos. Uno más sería el de abuso de poder, u otro a su vez de que se está coartando el principio de división de poderes. Entonces, la discusión está ahorita acalorada, la discusión es muy de fondo. Lo cierto es que no creo que pase el proyecto en el cual se deje de aplicar ese artículo 19 constitucional o la prisión preventiva oficiosa, pero es un llamado urgente al Poder Legislativo para que ya modifique o reforme ese artículo 19, porque es totalmente violatorio y se ha caído en muchos excesos, los cuales se siguen habiendo día a día, y no hay nadie que pueda controlar eso. Espero se encuentren muy bien, les mando un fuerte abrazo y saludos a todos. Hasta luego.